paso a la primera conferencia magistral, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para recordarles que en cada conferencia estaremos solicitándoles el nombre y el ID de cada asistente para poder llevar el registro de asistencia. Bien, sin más preámbulos, voy a ceder el uso de la voz al maestro Efraín Macías Hernández. Adelante. Muchas gracias, maestra Maricarmen. Pues bien, daremos paso a nuestra conferencia magistral en el día de hoy y quiero permitirme presentar a nuestro conferencista, el doctor Víctor Manuel Méndez Sánchez. Él es licenciado en Estadística y maestro en Desarrollo Regional, ambos por la Universidad Veracruzana. Es doctor en Ciencias en el área de Alta Dirección, Universidad de Altos Estudios Hispanoamericana, Jalapa, Veracruz, y candidato a doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona. En su desempeño laboral se destaca que es maestro de tiempo completo de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Durante el periodo 1984-1992, se desempeñó como director de la Facultad de Estadística e Informática de esta universidad. En sus actividades dentro de los sindicatos universitarios, pues resaltamos el hecho de que es secretario del exterior del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Veracruzana, asesor técnico de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, CONTU, en donde es responsable de la elaboración de documentos técnicos sobre temas referentes a la problemática estructural de las universidades públicas, la situación de los sistemas de pensiones y jubilaciones, el financiamiento de la educación superior y las políticas de restricción presupuestal, así como lo relativo a la política salarial en las universidades públicas, entre otros temas. Es integrante del Comité de Vigilancia y Consejo Suplente en el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz en representación del sindicato de su universidad. Pues le damos la bienvenida, maestro Víctor. Nada más antes de cederle el uso de la voz, les reitero, posteriormente a que termine el doctor Víctor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, les voy a pedir por favor que se lo hagan saber, si incluso las pueden ir haciendo a través del chat para hacer un poco más dinámico ese momento, pues se los voy a agradecer mucho. Doctor, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer, aunque ya no se encuentra en este momento, a la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, la invitación que me hacen para participar en este evento y desde luego, ¿verdad?, a mi amigo, el doctor Jorge Rangel Magdaleno, presidente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y que me da la oportunidad de poder participar en este importante evento de la 17ª Jornadas Laborales que organiza este sindicato. En la actualidad se habla mucho de los problemas que vienen enfrentando algunas universidades en lo relativo al pago de la nómina, de algunas prestaciones, incluyendo en esto el aguinaldo. Y esto pues ya se ha hecho cotidiano, pero realmente las cuestiones de fondo de todo esto que está sucediendo tiene que ver con la agudización de los problemas estructurales que en este momento están padeciendo estas instituciones públicas de educación superior. Al hacer mención de los problemas estructurales de las universidades públicas
estatales, nos referimos a las condiciones o circunstancias duraderas que podríamos decir hasta que son históricas y que afectan el desempeño institucional y organizacional de estas universidades. Constituyen obstáculos que limitan y dificultan su proceso de desarrollo. Algunos de estos problemas surgieron desde hace varias décadas, como resultado de los procesos de transformación, instauración, expansión, masificación y regulación de la educación superior pública en el país, los cuales estuvieron determinados por las condiciones económicas, sociales, demográficas y políticas que se vivieron en el país durante la segunda mitad del siglo XX. Otro grupo de este tipo de problemas, algunos de ellos también podríamos decir que son problemas coyunturales, han surgido en los últimos años como consecuencia de iniciativas del gobierno federal en los que no se ha contado con el respaldo presupuestal correspondiente. Y antes de entrar en la revisión y descripción de los problemas estructurales, es conveniente dar una breve semblanza de las universidades públicas estatales, con la finalidad de que tengamos un contexto más adecuado para la conferencia que estamos en este momento abordando. Las universidades públicas estatales son instituciones de educación superior localizadas en los principales centros urbanos del país, que comprende a las capitales de los estados y muchas de las ciudades de mayor tamaño poblacional, las cuales se encuentran establecidas en sedes principales y extensiones a nivel de regiones o campus universitarios. Estas universidades se instituyeron por decreto de los respectivos congresos estatales, por el que se les otorga facultades y atribuciones con carácter jurídico como organismos públicos descentralizados para la realización y desarrollo de las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de la extensión y difusión de la cultura. Los antecedentes del proceso de formación de esas instituciones se remontan, en el caso de solo 3 de ellas, a la época colonial. Ahí tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, que esta es una universidad que pertenece al subsistema de universidades públicas federales, y la Universidad de Guadalajara y la Universidad Michoacana, en tanto que la mayoría de las universidades públicas estatales provienen de los colegios civiles e institutos de letras, artes y ciencias que se establecieron en las entidades federativas durante el siglo XIX. Aunque debo precisar que estas instituciones laicas suplieron a las de carácter religioso debido al proceso de transformación que sufrió el país a lo largo de varias décadas. Si nosotros vemos la instauración de estas universidades, la primera universidad que se estableció ya con este carácter fue la UNAM en 1910. En el periodo de 1917 a 1940 se dio la incorporación de 7 universidades públicas estatales, las primeras. Ahí iniciamos en 1917 con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la de San Luis Potosí, la de Yucatán, entre otras. En 1936 se crea el Instituto Politécnico Nacional. De 1941 a 1960 se incorporan otras 16 universidades públicas estatales. En 1948 surgen los primeros tecnológicos federales. De 1961 a 1976 se incorporan otras 10 universidades
públicas estatales, entre ellas precisamente la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año de 1974. Para 1978 ya existían 48 institutos tecnológicos federales distribuidos en 28 entidades del país. En 1992 ya se tenían 82 tecnológicos federales. En 1991 se incorpora en el grupo de las universidades públicas estatales la Universidad de Quintana Roo, y en la década de 1990 y principios de la primera década del siglo XXI se da un fortalecimiento muy grande a la educación tecnológica y se crean los institutos tecnológicos estatales descentralizados, las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas. También durante este periodo se crean las UPEAs, universidades públicas estatales, que tenían las mismas funciones que las universidades públicas a las que he hecho referencia y las universidades públicas federales. Estas son de apoyo solidario. De 2001 a 2012 se crean las universidades interculturales de 1980 a 90. Se le da un empuje a las universidades, interculturales, y del año 2019 a 2024 se crea el sistema de universidades de bienestar Benito Juárez, y actualmente estamos con la Universidad Rosario Castellanos. Ese es el proceso de desarrollo que se ha tenido en el país en cuanto a la incorporación de las universidades públicas. A nivel federal y a nivel estatal. Ahí podemos ver en la primera lámina cómo está distribuida las universidades, las instituciones públicas de educación superior por subsistema. Vemos que ahí en las universidades públicas estatales a las que nos vamos a referir corresponden a un subsistema de 35 universidades, de un total de 1,034 instituciones públicas. Ahí aparece también la relación de las 35 universidades públicas estatales. Hay aspectos generales que vale la pena mencionar, ¿verdad? Que estas son muy pocas, ¿verdad? Comparado con el número que ya revisaron ahí la tabla, que solo representan 0.8 del total de las instituciones de educación superior a nivel nacional y 3.4 del total de las instituciones de educación superior públicas. Estas registran una cobertura educativa del 25% del total nacional y de 40% con respecto al total de la matrícula de las IES públicas. Aproximadamente una tercera parte de estas universidades está enfrentando problemas económicos que impactan en el pago de la nómina y en las prestaciones de los últimos meses del año y el aguinaldo, a lo que ya habíamos hecho mención. Entre los principales factores de la insuficiencia presupuestal de estas universidades, la Subsecretaría de Educación Superior se refiere principalmente al sostenimiento de los sistemas de pensiones y jubilaciones, las prestaciones no reconocidas o que exceden lo autorizado por la SEP, la falta de reconocimiento de plantillas. ¿Cuáles son los problemas estructurales, ahora ya entrando en el tema? Los problemas estructurales a los que nos estamos refiriendo en esta presentación
son los costos crecientes que requieren los sistemas de pensiones y jubilaciones. Las plantillas de personal no reconocidas, que tienen que ver con aumento de la matrícula sin incremento de plazas laborales. Aquí debo mencionar, ¿verdad? En este caso que el, el, con los apoyos extraordinarios que se recibieron del año 2007 al 2009, por un total de 1.800 millones que se dieron en esos 3 años, se logró la regularización de más de 25,000 plazas laborales. Y ese recurso se fue otorgando en los años siguientes, pero en cantidades menores, de tal manera que en el periodo de 2007-2016 que funcionó este programa, se dio un total de 3.150 millones. Pero desde el 2016 en adelante, de 2017 en adelante, ya no hubo apoyos para el reconocimiento de estas plazas. Y sin embargo, se ha seguido incrementando la matrícula, pero ya no se está asumiendo un compromiso por parte de la federación o de los estados en crear más plazas de trabajadores administrativos y de trabajadores académicos. También otro de los problemas estructurales, de acuerdo con lo que señala la Subsecretaría de Educación Superior, se refiere a las prestaciones no reconocidas. Ahí se habla de que los contratos colectivos de trabajo, en algunos casos, sobrepasan la capacidad de las instituciones, pero pues en esto como sindicato sabemos, ¿verdad?, que debemos nosotros luchar por la defensa de nuestros contratos colectivos y del cumplimiento de lo que es todo de todo lo que está establecido en ellos. También en la modalidad de asignación presupuestal que se da en las universidades públicas estatales. Ahí vamos a pasar a cambiar de lámina para ver cómo en las modalidades de financiamiento son diferentes. Las universidades públicas federales y los institutos tecnológicos federales tienen únicamente un subsidio federal, o sea, el 100% el recurso viene de la federación. En tanto, otras universidades, institutos tecnológicos estatales, universidades tecnológicas, politécnicas, interculturales y las UPEAs tienen una participación de subsidio mixto, 50% de la federación y 50% de los estados. Las universidades públicas estatales también tienen un subsidio mixto, solamente que en este caso la aportación no es del 50 y 50. Varía por parte de la federación de 87.47% a 47.03% en otros casos. Aquí en esta lámina podemos ver de manera más clara cómo se da ese subsidio, ¿verdad? Y vemos ahí que en algunos casos hay un mayor compromiso de parte de las entidades federativas, o sea, de los estados, con sus universidades y en otros no. En el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la participación es de 60% la federación y 40% el estado, que se acerca ya mucho al requerimiento del 50 y 50 que ahora se establece en el artículo 65 de la Ley General de Educación. Hay incrementos suficientes en el subsidio ordinario, hay incrementos al salario por debajo de la inflación. Esto pues tiene mucho que ver con la política de topes salariales que se instauró desde el año de 1976 y que tuvo efectos devastadores para el salario durante la década de los 80 y también en el año de 1995,
el, que son los periodos en donde se registraron los mayores niveles inflacionarios. Aquí la pérdida que se tiene registrada de manera histórica para los salarios de los trabajadores universitarios es de alrededor de entre el 70 y el 80% de lo que se tenía antes de la crisis que se dio a partir del año de 1982. Para que tengan una idea, nada más en el año de 1982, con el incremento que nos dieron y la inflación registrada, quedamos con una pérdida de nuestro poder adquisitivo del 40%. ¿Y esto qué significaba en ese momento? Que de 100 pesos que ganábamos el año anterior, únicamente nos habían dejado 60. Y así, de esa manera, ¿verdad? Se fue dando una erosión de todo nuestro salario en la pérdida de su poder adquisitivo hasta dejarnos únicamente con entre 20 y 30 pesos de lo que en ese momento se ganaba. Hay también una situación que se da con algunas universidades, que hay adeudos de algunos gobiernos estatales con sus universidades. Esto tiene que ver con el subsidio ordinario. Aquí destacan los adeudos que se han estado registrando en universidades públicas como la de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, y que en algunos casos de varios años que van desde el 2019 hasta el 2024, pueden ser más de 1,000 millones ya sumando lo que ha venido teniendo como adeudo los gobiernos estatales. Esto, desde luego, ¿verdad? Pues es una mala práctica que está impactando en el buen desempeño de estas instituciones. Y también pues la extensión del programa de recursos extraordinarios para la atención de los problemas estructurales, donde hace un momento ya hice mención al que tiene que ver con el reconocimiento de plantillas. Les decía que este programa de reconocimiento de plantillas funcionó del año 2007 al 2016 y que durante todo ese periodo se aportaron 3,150 millones. Alrededor de entre 40 o 50,000 plazas fueron las que se reconocieron, pero desde el 2017 en adelante ya no ha habido mayor reconocimiento de plazas, de plantillas laborales. Pero como decía también hace un momento, sí se ha venido incrementando la matrícula escolar. Y el otro fondo extraordinario que operó fue del 2002 al 2018, del el apoyo para los sistemas de pensiones y jubilaciones. Se asignaron 14,486,7 millones de pesos que tuvieron impactos significativos en las reformas que se llevaron a cabo en las universidades públicas y que tuvieron ahorros significativos en los pasivos contingentes que enfrentaban estas universidades por una cantidad de 674,000 millones de pesos, lo que representa que por cada peso que se invirtió de ese recurso extraordinario, se tuvo un ahorro aproximado de 47 pesos en los pasivos contingentes. Y el otro programa que también ya desapareció, operó del 2007 al 2016, es el de saneamiento financiero para las universidades que se encuentran por debajo del subsidio promedio por alumno. Esto se dio una asignación de 9,617 millones de pesos, pero desde el 2017 también ya no se ha considerado. Entonces, la extinción de estos programas de recursos extraordinarios está teniendo impactos muy fuertes en la situación que enfrentan algunas universidades públicas y que se manifiesta sobre todo en algunas que ya tienen problemas con el pago de su nómina, como mencionaba hace un momento. Hay también otro tipo de problemas estructurales
eh, y coyunturales que tienen que ver con el incumplimiento con el precepto de obligatoriedad y gratuidad que establece el artículo tercero constitucional, con el incumplimiento también del artículo 65 de la Ley General de Educación, que establece la asignación de aportaciones paritarias, lo que mencionaba hace un momento del 50% la federación y 50% el Estado. La falta de, también la falta de previsión presupuestal en los presupuestos de egresos de la federación para la nivelación de plazas que van quedando por debajo de un salario mínimo. Que esto, ahí se ha dado también un incumplimiento por parte de la federación. Y ahora pues vamos a entrar con el problema mayor, el más significativo de todos los que he mencionado y que tiene que ver con la situación crítica que enfrentan los sistemas de pensiones y jubilaciones en algunas universidades públicas estatales. Aquí nos vamos a detener porque esto representa aproximadamente el 50% de todo el problema estructural de las universidades. El sistema pensionario de las universidades públicas es totalmente heterogéneo. Hay una afiliación diferenciada a los distintos sistemas de pensiones y jubilaciones. Hay diferentes niveles y situaciones de inviabilidad económica. Hay distintos niveles de beneficios y variación en los tipos y montos de aportaciones. Hay diferencia en los requisitos de edad y antigüedad para acceder a la jubilación o a la pensión. En algunos casos, el monto de los beneficios excede notablemente al de las aportaciones. Hay diferencia en la aplicación de medidas para regular el monto de la pensión. Algunas universidades cuentan con fondos en fideicomiso para sostenimiento de pago de sus pensiones y otras no. Además, en la mayoría de los casos, los fondos no se incrementan lo suficiente debido a los bajos porcentajes de las aportaciones o a los apoyos gubernamentales. También a que no se establece o respeta un periodo razonable de capitalización de los fondos. En algunos casos, se requiere mayor formalidad en la integración de los consejos administrativos, los consejos técnicos y o de vigilancia de los fideicomisos, entre otros factores. ¿Cuál ha sido el impacto de las reformas a las que ya hice mención, de esas 65 reformas que se llevaron a cabo durante el periodo 2002-2018? Aclaro que desde el 2019 a la fecha se han registrado otras seis reformas más. Pero en el caso del periodo donde funcionó el fondo, como ya mencioné, ¿verdad? Se asignaron 14,486,7 millones y tuvieron ahorros por 674,000 millones. Con estas reformas se pudo modificar sustancialmente la estructura original y la situación de inviabilidad de los sistemas de pensiones de las universidades públicas, estatales, cambios en los diversos parámetros, cambio a sistemas de cuentas individuales con los que yo no estoy de acuerdo, creación y fortalecimiento de los fondos, aportación de cuotas de trabajadores activos y en algunos casos hasta de los jubilados. Otorgamiento de estímulos a la permanencia, creación de fondos y fideicomiso. Algunas universidades, como las antes mencionadas, cuentan con fondos propios en proceso de consolidación que les ayudará en el futuro para enfrentar el pago de los crecientes compromisos en materia pensionaria, entre otras medidas. Aquí, ¿verdad? Pues vale resaltar también el papel que se ha desempeñado en esta universidad, que disponen de un fondo que pues les puede garantizar la viabilidad de pago de sus sistemas de pensiones por muchos años. Incluso podríamos pensar que debido a las reformas que se están haciendo ahora en el IMSS y en el ISSSTE, pues podría también beneficiar
las iniciativas que se están dando con el fondo que tienen en este momento, y que tengo entendido que hay un fondo de académicos y un fondo para los administrativos. Muchas universidades han logrado avanzar de manera exitosa en este ámbito, porque universidades como la de Guadalajara acaban de anunciar hace unos meses de que tienen garantizado ya el pago de sus pensiones de por vida. O sea que lograron ellos acumular una bolsa de más de 19,000 millones de pesos, que incluso les ha dado la oportunidad de realizar una nueva reforma, porque ellos veían que a pesar de tener esa cantidad, no iba a ser suficiente para más o menos el año 2040. Y teniendo en cuenta ello, pues hicieron en el mes de diciembre una reforma muy significativa, en donde eh, ellos van a seguir cotizando con el 10% como trabajadores, y el 10% los jubilados. Eh, y ya los nuevos trabajadores que se incorporen van a entrar con el 18%. Parecería cruel, ¿verdad?, que a los nuevos se les esté mandando, digamos, a un porcentaje tan elevado, pero pues ellos están entrando a un fondo solidario donde, sin haber aportado antes, pueden decir que cuentan con un fondo de más de 19,000 millones de pesos. Criterios para la asignación que se aplicaron para poder acceder a ese fondo al que he hecho mención. Se tomó como criterio para la evaluación y distribución de recursos el monto generado por las reformas en tres rubros: disminución de pasivos por reformas en las generaciones actuales, disminución de pasivos por reformas en las generaciones futuras, incremento de cuotas y reservas para fondos de pensiones. Ahí tenemos las tablas donde se muestra cómo se ha dado, cómo se dieron esas reformas, 65 reformas durante el periodo 2002-2018, y aquí aparecen unos gráficos donde se muestra la asignación de recursos que a ustedes, en su caso, les correspondió un, un acumulado de 353 millones de pesos durante 2002-2018, y las universidades que más se beneficiaron de estos recursos: la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, como pueden ver ahí en el gráfico, con 2,082 y 1,178 1,738 millones respectivamente. Esto, desde luego, hay que considerar, ¿verdad?, el tamaño de estas universidades, que dista mucho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de otras más que aparecen ahí en la relación. Ahí está la distribución porcentual. Y hay una tipología, ¿verdad?, que vale la pena mencionar de manera breve, de que, porque hace un momento mencionaba que los sistemas son muy heterogéneos, y efectivamente hay grupos de universidades que únicamente tienen la pensión del IMSS. Hay otras que tienen la pensión del IMSS y una pensión complementaria. Otras que están con una pensión del IMSS más una pensión adicional, o sea, una pensión completa. Otras universidades están únicamente con la pensión del ISSSTE, y otras más con la pensión del ISSSTE y una complementaria. Hay también sistemas estatales donde tienen únicamente la pensión que les otorga el sistema estatal,
y otras que tienen la pensión del sistema estatal más una pensión complementaria. El hecho de que tengan en algunos casos una pensión complementaria no significa que pueda ser superior a la que se otorga, por ejemplo, únicamente desde el sistema estatal. A veces el complemento tiene que ver para poder estar con el último salario percibido. La institución te da una parte y el sistema estatal te da el complemento. O al revés, perdón, la universidad te da el complemento. Y hay universidades que tienen un sistema propio donde el, el pago de las pensiones está a cargo del propio presupuesto universitario. Aquí hay un grupo numeroso de universidades y se podría pensar, oye, pero esas universidades deben estar en dificultades. Pues no, aquí precisamente está la Universidad de Guadalajara, está la Universidad de Nuevo León, entre otras, ¿verdad? Y ellos eh, lograron eh, un apoyo significativo con el programa de recursos extraordinarios a los que ya he hecho mención. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se hicieron a los sistemas de pensiones? Pues se eliminó la doble pensión, pasando de adicional a complementaria. La modificación de criterios para la jubilación, alcanzando la edad de 60, 60 o 65 años, con un mínimo de 30 a 35 de servicio. Establecimiento del salario regulador indexado al INPC para limitar el monto de las pensiones, en algunos casos con respecto a los últimos 5 o a los últimos 10 años laborados, o bien en otros casos con respecto a toda la vida laboral. También el establecimiento o incremento de cuotas del trabajador y aportaciones de la universidad. Aquí destacan las reformas pensionarias realizadas en algunas universidades, como la Universidad de Guadalajara, la de Nuevo León, Baja California Sur, de Chihuahua, la de Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, en las que los jubilados y pensionados aportan al fondo de su sistema pensionario. Hay también otras modificaciones que tienen que ver con el otorgamiento de estímulos a la permanencia y la creación de fondos e fideicomiso. Algunas universidades, como las antes mencionadas, cuentan con fondos propios en proceso de consolidación que les va a ayudar en el futuro para enfrentar el pago de los crecientes compromisos en materia pensionaria, entre otras medidas. Hay consecuencias laborales derivado ahí de todos los problemas estructurales y coyunturales a los que hemos hecho mención. Miren, hay universidades, no es el caso de ustedes, donde se han instaurado iniciativas que tienen como propósito contener en lo posible la apertura de plazas de personal académico y administrativo. Aunque esto, pues, como ya mencioné, también está muy ligado a la desaparición del Fondo de Reconocimiento de Plantillas, que se otorgó hasta el año 2016. O sea que desde de 2017 a 2025, en todo ese periodo, no ha habido apertura de plazas en el conjunto de todas las universidades públicas del país por eh, la inexistencia de ese fondo con el que se podían aperturar las plazas y que ya quedaba como un recurso ordinario. También otra de las consecuencias tiene que ver con el establecimiento de programas de retiro voluntario a fin de liquidar a personal académico con o sin derecho a la jubilación. Hay también casos de compactación, reingeniería y en su caso liquidación del personal académico por horas. Hay reconversión de formas de contratación. Se está recurriendo mucho a contratar por honorarios y eso pues obviamente no es conveniente para una vida académica sana de las universidades. La implementación de programas de sustitución de prestaciones a personal universitario con derecho a jubilación
a través del pago único y retiro laboral, entre otras medidas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues simplemente que están comprando el derecho a la jubilación en algunas universidades. Dicen las autoridades, no tengo para pagar la jubilación que me corresponde. Tú puedes hacer tu jubilación, pero pues la jubilación te la va a dar el IMSS o el ISSSTE, pero yo la que te tengo que dar de manera adicional o que te tengo que dar de manera complementaria, no tengo el recurso. Entonces, ¿qué te parece si eh, te compro el derecho a la jubilación? Te doy una cantidad única como si fuera una liquidación y con eso ya quedamos arreglados. Y así es como algunas universidades están operando. Esto se está dando con mucha frecuencia ya en Zacatecas. Y hay otras universidades donde también están ya llevando a cabo esta práctica. Y sobre todo por la situación de inviabilidad en la que se encuentran. Zacatecas tiene un adeudo enorme ahorita de más de 3.500 millones de pesos y su presupuesto es aproximadamente de 2.500 millones por año. Entonces, imaginen ahí, esa universidad nunca va a poder pagar ese adeudo. Y además que ese adeudo está vivo porque está generando intereses de aproximadamente entre 15 o 20 millones por mes y muchas veces no se tienen ni para pagar los intereses. Entonces ahí es una situación que definitivamente va a requerir de una solución a otro nivel. Se tendrá que ver ya directamente a nivel del gobierno del Estado. Y también hay otras consecuencias, ¿verdad? Que pues son evidentes que del deterioro que se va dando en el funcionamiento académico de las universidades y la afectación de los derechos laborales y humanos de los trabajadores. Conclusiones y reflexiones finales. Ante lo antes expuesto, podemos afirmar que que el gobierno federal y los gobiernos estatales, así como las autoridades educativas, no han reconocido el destacado papel que les ha correspondido desempeñar históricamente a las universidades públicas estatales, como instituciones pioneras de la educación superior en el país y de su invaluable contribución al crecimiento económico y al bienestar social de nuestro país. Las políticas de restricción presupuestal que se ejercen en contra de las universidades han derivado durante los últimos años en el incremento y en la mayor complejidad de los problemas estructurales que aquejan a la mayoría de las universidades públicas estatales. Se requiere que el gobierno federal y los gobiernos estatales establezcan un mayor compromiso en la definición de los criterios y procedimientos de asignación presupuestal a estas universidades. La desaparición de los programas de fondos extraordinarios está impactando severamente el funcionamiento institucional y organización de algunas universidades, con los efectos correspondientes en el pago de la nómina, prestaciones y del aguinaldo de sus trabajadores, como ya hemos mencionado, entre otras consecuencias. Yéndonos ya directamente con la cuestión del problema estructural de los sistemas de pensiones, debido a la situación de crisis presupuestal en que se encuentran algunas universidades por la creciente carga económica en materia pensionaria, se plantea la necesidad de reactivar el programa de apoyo para el fortalecimiento de los sistemas de pensiones y jubilaciones de las 35 universidades públicas estatales, con la finalidad de continuar incentivando la realización de reformas que estén orientadas a la disminución de sus pasivos contingentes y a la creación y fortalecimiento de los fondos de reserva, además de respaldar económicamente a las instituciones que ya hicieron reformas y se encuentran a la espera de estos recursos. En referencia a lo anterior, es importante mencionar
que durante los ejercicios fiscales del presupuesto de egresos de la Federación 2019-2025, el programa de apoyo a los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales apareció con subsidio en ceros, aun cuando este fondo fue instituido como un instrumento estratégico fundamental para dar atención al mayor de los problemas estructurales de estas universidades. Por otra parte, se debe considerar que las reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas constituyen en su mayor parte procesos de ajuste y regulación que se deben seguir promoviendo y estimulando debido a los resultados obtenidos hasta este momento. No hacerlo implicará que las fortalezas contenidas en gran parte de estos sistemas tiendan a deteriorarse y a poner en riesgo los avances obtenidos. Como ustedes comprenderán aquí, que se les haya dado en algún momento el apoyo eh, en, en, su fondo de pensiones a través de los recursos extraordinarios, ha servido de mucho para la capitalización del fondo con que cuenta actualmente esta universidad. Y sería aquí muy benéfico para todo el conjunto de las universidades seguir contando con el programa U081, ¿verdad?, que corresponde al apoyo de las pensiones y jubilaciones, y que con esto seguramente disminuiría de manera significativa la presión que se ejerce de manera presupuestal para muchas universidades públicas del país que se encuentran ya en una situación crítica. Con esto doy por terminada esta conferencia y estaré pendiente de las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Maestro Víctor, muchísimas gracias por su participación. Pues adelante, si alguien gusta hacer alguna pregunta, nada más si gusta levantar su manita y con gusto le cedemos el uso de la voz. A la maestra Mari Carmen, adelante, maestra. Muchas gracias, maestro Efraín. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor, de verdad que el panorama que nos ha presentado con relación a los problemas estructurales de las universidades estatales en México es así de verdad no alentador. Quiero sí manifestarlo, pero yo quisiera escuchar de su voz una opinión con relación a qué piensa de que el fondo de pensiones y jubilaciones ya sea de manera tripartita, es decir, que no solamente dependa de la federación y de las instituciones de educación superior pública, sino también de los gobiernos estatales, que entre los tres vayan sosteniendo este tipo de fideicomisos a fin de que pues no pueda entrar en crisis tan acelerada como ha sucedido en algunas instituciones de nuestro país. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Sí, sí, desde luego, en la medida en que los fondos de pensiones y jubilaciones pudieran tener una mayor participación, como usted señala, que pudiera ser también una participación estatal, pues sería muy saludable. Todo lo que sume al fondo, bienvenido. Y en este caso, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, desde hace varios años, hemos estado con la insistencia de reactivar el programa de apoyos extraordinarios para los sistemas de pensiones y jubilaciones. Incluso
hemos elaborado documentos que hemos entregado a las autoridades educativas, a los diputados y algunos, en algunos casos también a senadores, para que nos apoyen en la realización de esta gestión que ha resultado muy complicada. La verdad, parecería como que las autoridades no alcanzan a valorar el papel tan importante que desempeñan las universidades públicas estatales y dejan de dar una aportación que realmente no es muy gravosa para el presupuesto que maneja la federación o el que maneja los mismos estados. Aquí, nada más, si consideramos, por ejemplo, los apoyos que destina la federación para el sostenimiento de los sistemas federales, como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Fuerzas Armadas, entre otras instituciones de seguridad social que atienden el tema pensionario. En el año 2024 se autorizaron 1.499.000.000.000 de pesos de un presupuesto de un poco más de 9 billones. Entonces, vea que es un porcentaje, ahí sí es muy significativo. Y ese porcentaje va creciendo también de manera muy rápida, porque para este año, para estos organismos se autorizó una cantidad de 1.637.000.7 millones de pesos para un presupuesto total de 9.3 billones. Entonces, vea, digamos, la parte porcentual que corresponde es muy alta. Y aquí, en el caso de las universidades públicas, durante todo el periodo de 2002 al 2014, se asignaron 14.486 millones. Y con eso resolvieron una gran parte del problema, de las dificultades que se iban a presentar en los años siguientes. Pero el proceso quedó encaminado, no quedó un proceso ya acabado en su totalidad. También cabe mencionar que algunas universidades se resistieron a hacer reformas y también por eso fueron postergando el problema que ya tenían encima. Algunas de ellas, por ejemplo, la Universidad Michoacana, que realizó su reforma hasta el año, creo que me parece que el 2021. Entonces se tardó demasiado. No así, por ejemplo, la universidad como la Autónoma de Aguascalientes o la Universidad de Guadalajara, que como mencioné hace un momento, ellos iniciaron desde el 2002, ¿sí? Y realizaron una reforma profunda, en donde dijeron aquí hasta los jubilados van a aportar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos también que auxiliarnos de, de los estudios actuariales para tener un diagnóstico de la situación que estamos viviendo y que ahí se pueda advertir de los riesgos que estamos enfrentando de no hacer algunas modificaciones al actual sistema de pensión que tenemos. Muchas gracias, doctor. Sí, es otra pregunta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿nos está afectando la creación de las nuevas universidades Benito Juárez o han sido mayores los ingresos a estas instituciones para no afectar a las universidades autónomas? No, miren, realmente la creación de las
nuevas universidades del bienestar Benito Juárez no impactan de manera significativa en el presupuesto federal. O sea, y están atendiendo un tipo de necesidad muy específica. Por eso, en mi intervención, no sé si se dieron cuenta que hice una enumeración de cómo se fueron creando diferentes tipos de universidades, de los sistemas tecnológicos, las universidades interculturales, las instituciones tecnológicas en diferentes versiones, universidades públicas estatales con apoyo solidario, todas ellas tienen una función muy en particular. Y aquí el presupuesto que se había venido destinando para las Benito Juárez era de 1.500 millones. No es una eh, cantidad significativa para los fines que fueron creados. Muy bien, maestro, muchas gracias. Sí. Y una última, ya nada más para concluir. Queremos saber su opinión sobre el tope de aumento salarial establecido para los profesores universitarios y si usted cree posible que puedan eliminar. Sí, bien, este tope salarial fue instituido el año de 1970. Y obedece precisamente a las políticas de restricción presupuestal que se dieron en los años de crisis. Aunque la crisis de la deuda en México se dio en el año de 1982, desde 1976 años, el que se ejerció unas políticas de ajuste y comentaba, comentaba en mi intervención que nada más en un solo año perdimos 40% de nuestro poder adquisitivo y en el 1983 perdimos otro 20%. Ahí lo que vino a moderar la situación fue las medidas que tomamos como sindicatos en todo el país, que fue a través de pues, eh, incrementos salariales de emergencia, la asignación de bonos, las retabulaciones internas, pero lo que nos ayudó más en todo este proceso fue el proceso de homologación salarial que se dio en el año entre los años de 1984 y 1986. Aún con ello, quedamos en una situación salarial muy precaria, porque sumándole ahí lo que se perdió en el año 1995, pues estos topes salariales tuvieron un efecto de aproximadamente entre el 70 y el 80% de la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Entonces, yo veo muy difícil que se pueda quitar el tope salarial, porque lo determinan de acuerdo a la designación, a la autorización del presupuesto de egresos de la federación. Y ahí están considerando cuál es el tope máximo que se le puede dar a los trabajadores en general y de manera muy particular a las universidades públicas. Pero de todas maneras, nosotros seguiremos luchando, estamos luchando por reactivar el fondo para el apoyo a las pensiones, estamos luchando también por, si no eliminar el tope salarial, al menos que los incrementos que se den en lo sucesivo sean a la par con la inflación. Eh, hace, hace aproximadamente 2 años llevamos a la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana
para que los incrementos salariales en lo sucesivo fueran de acuerdo a la inflación real y no a la inflación estimada del año siguiente, porque esa inflación estimada es que se fija al finalizar un año y proyectada para el año siguiente, entonces resulta que no se cumple. Y siempre salimos, la mayoría de los casos, perdiendo, ¿verdad? Porque los incrementos al salario quedan muy por debajo de la inflación que se está dando al cierre de cada ejercicio fiscal. No sé si Muy bien, tengo alguna otra pregunta. creo que sería todo ya por O si fui tiempo. claro en mi respuesta. Sí, yo creo que sí, maestro, doctor, le agradecemos mucho. Nada más le pediría ya por último si nos permite, si deja de compartir pantalla, si es tan amable. Gracias. Y le voy a ceder el uso de la voz a nuestro presidente que ya está aquí entre nosotros. Adelante, Jorge. Muchas gracias, maestro Efraín. Muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse a estas jornadas laborales de la SIGUA. Víctor, un saludo. Profundamente agradecidos todo el comité directivo de ASIGUA por tu participación en esta excelente conferencia que obviamente nos abre el panorama de cómo está la situación a nivel nacional para que comprendamos que muchos aspectos pues son multifactoriales, que no nada más es firmar una hoja o hacer una gestión y ya se resuelve todo. Es trabajo de muchos años que se ha venido haciendo por parte de los universitarios, que gracias a ese esfuerzo se han ido construyendo condiciones laborales que, bueno, hoy en día tendrán todavía muchos aspectos a mejorar, pero también grandes avances y esos logros son precisamente derivados de esos esfuerzos. Un cordial saludo a todos los compañeros de allá de Veracruz, al ingeniero Levet, por supuesto, Arturo Hinojosa. Y bueno, pues presento aquí el reconocimiento que voy a dar lectura. La Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Manuel Méndez Sánchez por su gran participación en la conferencia magistral Problemas estructurales de las instituciones públicas de educación superior en el marco de las 17ª jornadas laborales de esta asociación. Atentamente, servidor, el doctor en Ciencias Administrativas, Jorge Antonio Rangel Magdaleno, y la licenciada María del Carmen Santa Cruz López, Aguascalientes, miércoles 9 de abril.